Nuestro último libro, Comando Solar, es una síntesis del fenómeno del contactismo de los años 50 y su elemento comparativo con el siglo en el que estamos. En la primera parte del libro recogemos los famosos contactados de antaño, su visión del fenómeno extraterrestre. En aquellos tiempos, sobre todo en el año 1952, se dispara el fenómeno del contacto y miles de personas pretenden estar precisamente en vía directa contactados con extraterrestres. Por lo visto, el fenómeno de la bomba termonuclear, la bomba H, atrae cantidad de civilizaciones del espacio a la Tierra. Nos ponemos en peligro y digamos que nuestros tuteladores, nuestros padres genéticos, etcétera, acuden en masa aquí. En ese tiempo surgen personajes extraordinarios como puede ser George Van Tassel, que digamos que es el pionero, el padre de los primeros contactados. Este señor conecta con el universo entero y surge de su literatura un personaje que se llama Astar Seran. Y este Astar Seran termina siendo al final el arcángel San Miguel o algo parecido, y se pone en marcha el comando Astar. El comando Astar, que sigue vigente, sigue ahora, ha permitido que miles, por no decir millones, de personas reciban mensajes telepáticos por vía inconsciente, por psicografía, por canalización, y seguimos recibiendo desde los años 50 millones de mensajes que puso en marcha el comando que él creó, Van Tassel. En aquel tiempo surgen personajes como George Adamski y Howard Mengen. Son dos contactados típicos de los años 50. Hay una serie de informaciones que los involucran directamente con los servicios secretos americanos. En el caso de Adamski, la documentación que presenta, lo que le da el extraterrestre, que se llama Orton, un ser maravilloso que viene de Venus, le da una serie de contactos que claramente se ve la esvástica nazi y su platillo, el platillo que él saca, que él dice que ha contactado, y también el de Howard Menger, es el prototipo Haunebu de los alemanes, que tenían esos prototipos, los metieron en la base 211 de la Antártida, y probablemente el servicio secreto no quería aceptar que estaba allí esa base todavía después de la Segunda Guerra Mundial activa, que tenían prototipos de vuelo extraordinarios y desvían la atención sobre el fenómeno extraterrestre. Lo curioso es que tanto Howard Menger como Adamski son, digamos, metidos en la nómina de la CIA o del FBI, y su mensaje es relativamente cuestionable. Aparecen personajes como Angelucci. Angelucci se pone, para que nos hagamos una idea, Angelucci, los seres que contactan con él, que son de Saturno, que son de Venus, que son de todo el sistema solar, son anticomunistas y son cristianos. Es un poco... No dice que tenían el carné del Partido Republicano de milagro. Por ejemplo, para que veáis cómo actúa en ese tiempo el fenómeno del contacto, Angelucci se conecta con un venusiano que le lleva, imaginémonos, a un McDonald's, entonces no existía el McDonald's, y se comen unas chuletitas de cerdo, y luego el extraterrestre le dice: mira, voy a darte en la copa un efervescente, una pastillita, que tú vas a ver cómo te sientes de maravilla, porque es como el maná que Dios entregó en el desierto a Moisés. Y se la toma y ve extraterrestres, ve mundos paralelos, ve maravillas. Claro, era LSD. ¿Por qué? Porque en ese tiempo de los años 50 se pone en marcha el programa MK Ultra, que es un programa diseñado por la CIA para intervenir en el cerebro, para crear opinión, para manipular un poquito la conciencia humana. Un tema muy tétrico que no lo abordo mucho en este libro, sino cómo utilizaron a determinados individuos para desinformar. Aparece en ese momento la hermana Tedra. Lo de la hermana Tedra es maravilloso. Esta mujer recibe un contacto de Sananda, que es la reencarnación de Jesucristo. Fijaros que es imposible evitar que el fenómeno religioso se conecte con los extraterrestres en ese tiempo, y Sananda le dice que va a venir el fin del mundo.
y que por tanto tiene que coger a todos sus adeptos y subirse a la montaña porque va a inundarse todo Estados Unidos y todo el mundo entero. Se crea una expectación extraordinaria y llega ese día, pero ese día no viene el fin del mundo. Entonces, ¿qué hace la hermana Tedra? Pues pone en marcha lo que se estudia en psicología como la disonancia cognitiva, que es la capacidad que tiene el cerebro para, digamos, aceptar tus incongruencias o tus mentiras, creando un estado, o sea, dando respuestas inconscientes. Entonces, ¿qué dice ella? Dice, pues no ha llegado el fin del mundo porque Dios nos ha perdonado gracias al amor mío y de mi grupo. De tal manera que, además de fallar el fin del mundo, su grupo aumenta y crece enormemente porque habían salvado al mundo. Es decir, eso se llama disonancia cognitiva. Y ella crea, digamos, paisajes o sitios extraños que se los dicta tanto Sananda, la encarnación anterior de Cristo, como Sanat Kumara, que es un maestro de los maestros, y le dice que debajo del lago Titicaca o en el monte Shasta de California existen allí una serie de maestros que se han quedado después de una catástrofe, etcétera, etcétera. Bueno, pues la mitad de los contactados desde entonces a ahora conectan con el monte Shasta, con los maestros de los 7 rayos o de los 7 luces que están allá abajo, que salieron de la imaginación de la hermana Tedra. Es el fenómeno del contacto de entonces, es lo maravilloso que tiene el cerebro. En ese tiempo, la concepción que tenemos de lo máximo en Occidente, de lo espiritual, de lo superior, de lo omnipotente, es Jesucristo, o es la Virgen. Y todo el mundo occidental asocia automáticamente a los extraterrestres con la Virgen o Jesucristo. Y al final se presenta el fenómeno de mensajes de Fátima con los extraterrestres, estigmas de Cristo, mezclado también con los programas espirituales del cosmos, se mezcla profecías, se mezclan una serie de un puzzle enorme. ¿Y por qué? Porque el cerebro tiene que asociar lo que él tiene, y es espiritualidad igual a Jesucristo, extraterrestres que vienen los ponemos altos, igual que Jesucristo, y se mezcla todo. Curiosamente, para, por ejemplo, Angelucci, que los extraterrestres son cristianos y son anticomunistas, para Adamski, sin embargo, son comunistas. Para uno son vegetarianos y para otro comen carne. Una cosa muy rara. Lo que es paradójico es que si, por ejemplo, nos vamos a Borneo, a una selva, y le hablamos a un aborigen de Jesucristo, no tiene ni idea de quién es, y está ahí al lado. Pero por lo visto, estos extraterrestres que vienen de allá, pues todos van a misa, o más o menos aceptan que son cristianos. En fin, una paranoia colectiva que determina que por ahí no van los tiros, que ese mensaje es está muy manipulado, que parece ser que no rellena, sobre todo a nuestros hijos y a nuestros nietos, todas las inquietudes que surgen, demasiado religiosos. Pero es inevitable, siempre se mezcla la religión con el fenómeno que desconocemos. Ahora en este tiempo es al revés. La segunda parte del libro analiza el lado negativo que nosotros tenemos, que nosotros concebimos de lo que no conocemos. Por tanto, viene la guerra de los mundos, o viene Spielberg, que hace un muñequito medio lelo, medio tonto, eso sí, de buen corazón, que es ET, y al final, pues estos extraterrestres terminan siendo muy buenos, aunque muy feos y muy tontos. Y algunos, con la guerra de los mundos, vienen a invadirnos, vienen a destrozarnos. En fin, o somos o los asociamos con el lado más positivo que nosotros tenemos de la concepción divina, o con el lado más diabólico. De hecho, el propio Astarseran para algunos es Astarte, viene de Astarte, que es una diosa un poco viciosilla, un poco maligna. Y en la guerra de los mundos estos extraterrestres vienen a quitarnos el mundo. Pero, por ejemplo, ahora se ha puesto de moda los Anunnaki, y los Anunnaki vienen con cara de reptil o con piel de reptil para comer el coco a todos los dirigentes del mundo, y nos vienen a chupar la sangre, a hacer una especie de orgía sexual con una especie de colonia sexual que tenemos aquí en el planeta. La imaginación humana no tiene límites. Bien, o tenemos extraterrestres espirituales, religiosos, semejantes a las figuras que tenemos entonces, o tenemos muy malos, más malos que Caín. El libro analiza esos dos elementos y al final crea una tercera vía. Yo creo que nuestros hijos no van a analizar el fenómeno extraterrestre con los elementos comparativos que tuvieron nuestros abuelos o nuestros padres. No. Nuestros hijos van a utilizar otros parámetros de medida. Para ellos ya no van a ser como el aborigen que ve una nave, un pájaro,
porque han nacido en el tiempo del Apolo, han nacido en el tiempo de las astronaves, sus películas hablan de ovnis, están muy acostumbrados. El concepto que pone el libro es que probablemente para entender estas entidades que vienen del espacio tengamos que utilizar otros elementos de medida, quitarnos nuestro proceso religioso y el concepto que tenemos del mal, pensar que no somos el centro del universo que analiza las cosas y entender que ellos vienen de acuerdo a un calendario, de acuerdo a un programa dirigido por la Suprema Inteligencia. Esa Suprema Inteligencia no tiene barba, ni va a misa en todas esas cosas, sino que actúa con las leyes del cosmos, las leyes del universo. Lo que resulta alucinante es que en el 2011, el 2012, los mayas tenían perfectamente establecido en un calendario cuándo se iban, cuándo venían, cómo acababa un tiempo. Ese calendario es de tal precisión que ni siquiera el calendario alejandrino con el que nos manejamos es mejor que él. Estos seres tuvieron que tener alguna información extraordinaria porque no tenían aparatos para salir a la estratosfera ni establecer medidas cósmicas. Ese milagro de que su calendario nos habla de un tiempo y en ese tiempo vienen. Al final del libro hablo de un contacto que hubo en el año 87 y después en el 2012 y aparecen unas entidades que son los Anunnaki, que son los mismos que los egipcios consideraron como Isis, Osiris y Ra, o como los sumerios Enlil, Enki o Anu, o como los vikingos Odín y Thor, o como los chinos, que hablan de los grandes dragones que crearon a sus emperadores. Bueno, pues esas entidades se marcharon en el momento preciso que les correspondería y han vuelto en el momento preciso. Y en el libro se habla de eso. No se habla de buenos, malos, conceptos religiosos, profecías, no. Se habla de que hay un calendario establecido hace miles de años que se cumple a rajatabla porque hay una suprema inteligencia que lo determina. Y termina el libro con la intervención que estas entidades hacen en el Sol. Los objetos que entran en nuestro sistema solar, de unas dimensiones 8 veces superiores a la Tierra, los objetos que se están descubriendo por los satélites de la NASA en el Sol, son de una naturaleza extraordinaria. Digamos que podría ser el milagro más importante de la historia de la humanidad. Cualquier persona que sepa un poco física o que se interese por el fenómeno de los planetas y las rotaciones planetarias se va a dar cuenta que una bola de 8 veces la Tierra o un objeto de ese tipo no puede venir a nuestro sistema solar porque se destruiría, y mucho menos captar o emitir energía del Sol porque se achicharraría. Algo raro ha ocurrido en el 2011 y 12 que determina que estas entidades nada tienen que ver con las de los años 50 ni con los reptiles que vienen a comernos el coco. Y eso nos exige un nivel de pensamiento, una actitud distinta. Quítese usted lo religioso y los conceptos de profecías y demás, y vamos a analizarlos con otros parámetros, con parámetros astronómicos, con parámetros del futuro, con calendarios estelares. De eso trata el libro, de que estas entidades Anunnaki, que vienen de Orión, no vienen por casualidad, no son reptiles, no tienen cola, no vienen a comer el coco a nadie, sino a cumplir un programa perfectamente establecido que ni siquiera tiene que ver solo con el hombre, sino tiene que ver con el planeta, con las especies del planeta, con posiciones astronómicas, con eyecciones solares, un poco como la película de Ultimátum a la Tierra. Es otro concepto. Por tanto, vamos a ver si leyendo el libro podemos liberar un poquito nuestro concepto atávico de religioso, de espiritual, de todos estos personajes que fueron creados en plan mito por estos contactados de los años 50 y que no tiene que ver nada con los extraterrestres, o muy poco. De eso es el libro. Espero que os guste.